Y ahora le tocó el turno al teorema fundamental de las transformaciones lineales. Creo que el propio nombre del teorema aclara que es algo importante. Yo particularmente es uno de los temas que más me gustan porque con el teorema fundamental vamos a poder diseñar transformaciones. Y como siempre digo, según la carrera, la ingeniería que ustedes elijan, probablemente el contenido de la materia lo usarán en mayor o menor medida. O sea, hay materias, hay carreras, perdón, que necesitan más de álgebra y geometría, y hay carreras que lo necesitan menos. Pero lo que no hay duda es que en cualquier ingeniería se hace diseño. Entonces, el acostumbrar al cerebro, el entrenar al cerebro para pensar como debe pensar alguien que diseña es útil para cualquier ingeniería. Particularmente, un concepto que va a surgir acá es que cuando uno hace un diseño, no siempre tiene toda la información necesaria para obtener, digamos, los valores que me permitan construir lo que estoy diseñando. Muchas veces van a tener que usar criterios. Acá, en el teorema fundamental de las transformaciones lineales y diseño de transformaciones lineales, vamos a tener a veces que nos van a faltar datos, y si nos faltan datos vamos a tener que utilizar algún criterio a la hora de elegir esos valores para poder terminar de diseñar. Entonces, bueno, eso después lo vamos a ver en algunos ejemplos, pero ya les voy anticipando cómo vienen los temas. ¿Qué es lo que plantea acá como introducción a este teorema? Supongamos que yo tengo este triángulo, ¿tá? El par de ejes cartesianos. Acá tenemos el eje X, este es el eje Y, ¿tá? Estamos trabajando en R2, tenemos un triángulo y quiero aplicarle una transformación que lo convierta en este triángulo, donde nuevamente acá tenemos el eje X y el eje Y. Eso va a ser una transformación y voy a tener que diseñar esa transformación. ¿Cuál es la fórmula matemática que permite transformar este triángulo en este triángulo? Podría ser un triángulo diferente, como este que vemos en esta otra figura, ¿verdad? Donde nuevamente acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. Bien. O como aparece también un cuarto triángulo, que acá hay un pequeño problema. Este triángulo, donde nuevamente tenemos el eje X y el eje Y, este triángulo no contiene al origen. Y habíamos visto que una de las condiciones necesarias para ser una transformación lineal es que los elementos contengan el origen. Es decir, que la transformación que lleve a el triángulo original que tengo acá, este triángulo que tengo acá, a el triángulo que nos dibujan en este caso, no contiene el origen, por lo tanto no sería una transformación lineal, ¿tá? Pero los otros dos triángulos que vimos, como ser este y este, estos dos triángulos sí contienen al origen. Entonces, al contener al origen, arrancamos de algo que puede existir como transformación lineal. Bien, eh, la idea va a ser buscar esa transformación. En el ejemplo, si no mal recuerdo, utilizan el primer triángulo. La técnica es más o menos la misma. Vamos a definir, vamos a decir qué dice ese teorema fundamental. ¿Está acá? Teorema fundamental, ¿qué es lo que dice? Despacito y analizando bien todo lo que dice. Sean los espacios vectoriales, está hablando de espacios vectoriales, necesitamos que contengan al origen, por ejemplo, y cumplan ley de composición interna y ley de composición externa, ¿se acuerdan? Entonces, dado los espacios vectoriales B y W, y dado un conjunto B formado por B1, B2 hasta Bn, que tiene que ser base de B. O sea, de los dos subespacios necesitamos una base de uno de ellos y un conjunto de vectores, W1, W, vectores cualquiera, que pueden o no ser iguales, ¿está? Pueden ser iguales o distintos, pueden ser proporcionales, o sea, estos vectores W1, W2, Wn, que son vectores del segundo subespacio, del segundo espacio, no tienen que ser una base. Yo lo que necesito es una base
de uno de ellos. Del otro necesito un conjunto de vectores, que si se fijan, este tiene n vectores porque termina en Bn, y este también tiene n vectores porque termina en Wn. Eso sí, tengo que tener la misma cantidad de vectores que el conjunto B. Entonces, y ahí viene el teorema, existe una única, esto es importante, una única transformación lineal que verifica que el transformado de B1 es igual a W1, el transformado de B2 es igual a W2, y así hasta llevar al transformado de Bn es igual a Wn. Como para que quede claro, yo acá voy a agregar, yo podría poner transformado de B1 es igual a, vamos a poner acá, W2. Y transformado de B2 es igual a W1. O sea, roté, ¿tá? Este W1 lo llevé abajo y el W2 lo llevé arriba. Bueno, y bueno, seguirán los puntos suspensivos definiendo los transformados de los siguientes vectores. Pero lo que quiero destacar es que haciendo este cambio de posición de los vectores, voy a obtener otra transformación lineal también única. ¿Tá? O sea, hay una única transformación que logra hacer las transformaciones en ese orden, y hay otra que lo logra en esto. O sea, según qué orden, según cómo relacione los vectores de B1 con los vectores de, perdón, de B con respecto a los vectores de W, voy a ir obteniendo distintas transformaciones, todas únicas, para esa combinación de transformaciones. ¿Tá? Lo importante, y después lo vamos a ver en el ejemplo, lo voy a destacar, es que sean transformaciones de una base. De este lado, yo lo que necesito, de este lado, lo que necesito es que los vectores formen una base. Del otro lado, lo que obtengo como transformación no es importante, no tiene alguna restricción. Bien, la demostración de esto no lo plantea, dice que lo pueden leer, está en cualquier libro de álgebra, recomiendan un libro en particular, pero bueno, cualquier cosa si quieren y no lo consiguen, me dicen, yo el libro lo tengo, les puedo sacar una foto y mandarles la foto de la demostración, o puedo hacerla en un video aparte si les interesa, y eso no tienen más que pedírmelo, ¿está? Bien, en álgebra no se toman demostraciones, entonces no es necesario ver todas las demostraciones. Además vamos a ver que cuando lo veamos ahora en un ejemplo, va a quedar bastante naturalizado el concepto del teorema fundamental. Es decir, ¿por qué decimos que con esto podemos definir una transformación y esa transformación va a ser única? Bien, y vamos a ir a ver el ejemplo para que quede claro. En el ejemplo habla de una transformación que va, pero mejor dicho, un espacio vectorial V que es R2 y un espacio W que es R3, ¿tá? Y entonces dice V, que va a ser nuestro conjunto de partida, fíjense que está buscando una transformación que va de R2 a R3. De R2 obtengo, de R2 tengo esta base, el 1, 0, 1, 1. Esto es una base de R2, es una base del conjunto de partida, ¿tá? Y luego define a W1 y W2 como un mismo vector. Dice, los dos transformados de los vectores de la base se transforman en el mismo vector. Habíamos dicho que del lado del codominio no era necesario tener una base. Por lo tanto, puedo utilizar vectores proporcionales. Sí necesito una base del lado del dominio, ¿tá? Del lado de R2. Entonces, ¿qué es lo que dice? De acuerdo con el teorema, existe una única transformación lineal de R2 a R3 tal que cumpla que el transformado del 1, 0 sea el 0, 1, 0 y el transformado del 1, 1 sea el 0, 1, 0. ¿Tá? O sea, va a existir una única transformación que forme esto. Si yo cambio los vectores W1, W2, voy a cambiar esa transformación. Pero mientras mantenga
esta base, esa transformación va a existir y va a ser única. Puedo cambiar la base, puedo cambiar estos vectores los puedo cambiar, y mientras el cambio de estos vectores siga generando una base, voy a seguir obteniendo transformaciones únicas. Van a ser distintas entre ellas, porque al cambiar la base cambia la transformación, pero, o mejor dicho, puede cambiar la transformación, pero eh, voy a mantener que esa transformación va a ser única. ¿Cómo buscamos la fórmula de la transformación, la ecuación? Bueno, acá viene el análisis que les decía recién. Fíjense, la clave de todo esto es que al tener yo una base del dominio, yo puedo decir que un vector genérico de R2, xy, está formado por una constante alfa que multiplica al primer vector más una constante beta que multiplica al segundo vector de la base. Y ahí está la clave. Como los vectores que tengo acá son una base de R2, quiere decir que con combinación lineal de ellos puedo armar cualquier vector de R2. Es decir, que esto que estoy escribiendo acá me está diciendo cómo puedo armar todos los vectores de R2. Es decir, cómo puedo, o mejor dicho, con eso voy a poder determinar cómo se transforman todos los vectores de R2. Yo arranco solamente con dos vectores, los vectores de la base, pero con esos dos vectores puedo generar cualquier vector de R2. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, el análisis que viene a continuación, sirve para cualquier vector de R2. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una base. Quiero que quede bien claro eso. Bueno, de acá si hacemos distributiva nos va a quedar que x es igual a alfa por 1 más beta por 1, que es lo que escribe en la primera ecuación. Y si hacemos distributiva me va a quedar alfa por 0 más beta por 1 el valor de y, es decir, y igual a beta. De ahí podemos despejar el valor de alfa y el valor de beta en función de mis dos valores de entrada. Recuerden que x y no son variables, son los numeritos, las componentes de los vectores de R2. En resumidas cuentas, yo voy a decir que las coordenadas de cualquier vector, en este caso de R2, expresados en la base B que me dieron, son x menos y y. Es decir, las coordenadas en la base B dependen, por supuesto, de las coordenadas del vector original que yo estoy haciendo ese cambio de base. Hasta ahí, espero que me sigan. Bueno, acá habla justamente de cómo se lee esto. Esto es coordenadas del vector xy en la base B son x menos y y. Yo suelo esto que está acá, en vez de escribirlo con paréntesis, escribirlo con corchetes para recordar que son coordenadas. ¿Tá? O sea, de este lado usa coordenadas y yo de este lado también uso coordenadas. Es un tema de nomenclatura. Bien, entonces lo que nosotros tenemos es que eh, partíamos de que el vector xy lo podíamos formar de esta forma. ¿Tá? Yo lo que voy a escribir acá, en realidad esto que está acá es igual a, esperen que cambio el color, lo que voy a decir es que alfa, ¿qué dijimos que era? X menos y, o sea que yo esto puedo escribirlo como x menos y por el 1, 0. Más beta, que dijimos que nos daba i, el valor de beta nos dio i, para esta transformación, por el segundo vector de la base, que es el 1, 1. ¿Tá? Y creo que se darán cuenta que si yo cambio los vectores de la base, el 1, 0 y el 1, 1, estas ecuaciones van a quedar diferentes, y si estas ecuaciones quedan diferentes, los valores de alfa y beta quedan diferentes, entonces los numeritos que multiplican acá, o esas ecuaciones que multiplican acá, van a quedar diferentes. Bien, esperen que cambio de color. Bueno, ¿qué es lo que hace acá? Que yo lo voy a escribir acá al costadito porque me gusta expresarlo de otra forma. Bueno, lo que dice es, yo quiero calcular el transformado de los vectores de R2. Entonces, ¿qué hago? Aplico transformación. O sea, a todo esto lo transformo. Ahora, si yo aplico transformación de un lado, tengo que aplicar
transformación del otro lado. Es decir, si lo que estaba en negro era el mismo vector, el transformado de este vector tiene que ser igual al transformado de este vector. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que escribe acá? Acá lo único que lo deja como alfa y beta, yo quiero reemplazarlo, él lo reemplaza al final. Yo quiero reemplazarlo al principio para que vean el efecto. Entonces, fíjense en una cosita y esperen que vuelvo a cambiar de color. Esto que está acá es un vector de R2, es un número que multiplica un vector. Y esto que está acá es otro vector. Yo lo que tengo es el transformado de la suma de dos vectores. Por propiedades de transformaciones lineales, sabemos que el transformado de la suma de vectores es igual a la suma de los transformados. Sí, a la suma de los transformados de vectores. Entonces, esto que está acá va a ser igual a el transformado de x menos y, cuidado que esto es una x menos y, que multiplica al 1,0, al vector 1, 0, cierro, más, lo copio abajo porque no tengo lugar, el transformado de y por el 1, 1. Es decir, apliqué una de las definiciones una de las propiedades que definen a la transformación lineal, que es que si yo tengo el transformado de la suma de dos vectores, tiene que ser igual, para que sea una transformación lineal, a la suma de los transformados. Eso como primera medida. Y como segunda medida, a ver, x y es un vector, pero x menos y, esto que está acá, es un escalar. Y acá tengo la y sola, que también es un escalar. ¿Y cuál era la otra propiedad que definía a las transformaciones lineales? Cuando yo tenía el transformado de alfa por un vector, el transformado de una constante por un vector, esa constante la podía sacar de la transformación. Por lo tanto, esto que está acá, puedo decir que es x menos y, que multiplica al transformado del primer vector de la base, más, y escribo abajo porque nuevamente me quedé sin lugar, más la y que sale de la transformación porque es un número, por el transformado del segundo vector de la base. Que eso es lo que termina haciendo acá, en esta línea, lo único que sigue trabajando con alfa y beta. Yo reemplacé, ¿se acuerdan? El alfa beta por el x menos y el y, pero recuerden que alfa y beta son numeritos. Entonces, esto que está acá es igual a esto que está acá, y todo esto que está acá es igual a esto que está acá. Hasta ahí espero que me sigan. ¿Y qué es lo que me falta hacer? ¿Qué es lo que hace en esta línea? Bueno, esto que está acá, transformado de 1 a 0, es lo que se definió acá. Nosotros dijimos que existía una única transformación lineal, tal que el transformado del 1 a 0 era igual al 0, 1, 0. Entonces lo que tengo que hacer es a esto que está acá, reemplazarlo por el 1, perdón, 0, era 0. Esperen que borro. Esto lo voy a transformar, lo voy a cambiar por el 0, 1, 0. Y en este caso, me dice que el transformado del 1, 1 también es el 0, 1, 0. O sea que esto que está acá también lo voy a reemplazar a este transformado. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que hace acá, que dice transformo el 1, 0 en el 0, 1, 0 y transformo el 1, 1 en el 0, 1, 0. Fíjense cómo un vector de R2 pasó a ser un vector de RT. Ahora sí, en el PDF reemplaza el alfa y el beta, entonces me queda x menos y que multiplica al 0, 1, 0, que es el transformado, más y que multiplica al 0, 1, 0. Ahora lo que tenemos que hacer es
distributiva, recuerden que esto es un escalar, un número x menos y, entonces me queda 0, x menos y, porque multiplico al 1, 0, más 0, y, 0. Sumamos estos dos vectores de R3, el menos i y el i se cancelan y me queda que el transformado del xy es igual al 0x0. Y ahora tengo la expresión analítica de cualquier vector. Cualquier vector de R2 se va a transformar en el 0x0 en R3, siempre y cuando yo parta de esta transformación. Fíjense que si acá en vez de un 1 pongo, por ejemplo, un 2, todo me va a cambiar. ¿Tá? Por eso dice que es única. Si yo cambio alguna cosita acá, va a aparecer una nueva transformación. ¿Tá? Bien. Eso como primer ejemplo. Este es un tema bastante... no es difícil, cuando lo entienden no termina siendo difícil, pero tiene su nivel de dificultad al principio. Si algo no entienden, lo preguntan, les recomiendo que lo vean, lo vuelvan a ver. Ahora vamos a ver el ejemplo aplicado al concepto del triángulo que vimos antes. Fíjense, yo teníamos este triángulo y en el ejemplo lo que va a hacer es transformarlo en este triángulo. Y acá viene el concepto de diseño que yo le decía. Yo quiero diseñar esta transformación. Esta ya no es una transformación cualquiera. Tiene que convertir a este triángulo en este triángulo. Entonces, ¿esto qué es? Una transformación que va de R2 a R2. ¿Qué me dice el teorema fundamental? Que tengo que buscar el transformado de una base del conjunto de partida. Si es una base, yo tengo que elegir, al ser R2, dos puntos del triángulo. Yo elijo dos puntos del triángulo y digo en qué se transforman esos dos puntos para formar este triángulo. Yo podría elegir cualquier punto. Lo que sí, por ejemplo, no puedo elegir, fíjense que el triángulo está formado por el origen. El origen forma parte, pero yo no puedo tomar este punto, porque si tomo este punto, el 0, 0 es un vector linealmente dependiente, o sea, no es una base, o sea que ese punto no lo puedo elegir. Sí puedo elegir, por ejemplo, este punto. Sí puedo elegir este punto, puedo elegir este punto, puedo elegir este punto, puedo elegir un punto por acá, ¿está? Yo puedo elegir cualquier... Por supuesto que la idea es elegir puntos del borde del triángulo. Yo podría elegir un punto interno, pero la idea es elegir puntos del borde para estar definiendo ese triángulo y no otro triángulo. Eso como primer medida. Y ahí empieza a aparecer el concepto de diseño. Yo puedo, según matemática, puedo elegir cualquier punto, pero yo quiero garantizar que la transformación me genere este triángulo. ¿Está? Entonces, tengo que buscar algún criterio para que los puntos que yo elija, las transformaciones que yo elija, me aseguren obtener este triángulo que está acá. Bien, ¿qué es lo que hace en este ejemplo? Bueno, dice, vamos a elegir los vectores canónicos, es decir, porque justamente forman parte del triángulo. El vector 0, 1, perdón, el 1, 0, este punto que está acá, está formado por el x1 y en 0. Y este punto que está acá está formado por el 0, 1. Entonces yo podía elegir cualquiera. ¿Por qué elijo estos dos? Por ejemplo, porque me va a hacer las cuentas más fáciles. Entonces, lo que tengo que ver es estos dos puntos, cómo se transforman. Tengo que buscar que se transformen en dos puntos de la misma transformación. Entonces, yo lo que digo es, o lo que hacen ellos es, el transformado del 1, 0 lo transforman en el 1, 0. ¿Por qué? Porque fíjense que perdón, este punto sigue formando parte del triángulo destino. Entonces digo, este punto que está acá lo dejo en el mismo lugar. El transformado del 1, 0 es el 1, 0. En cambio, este que está acá, que es el otro vértice, ahora quiero que esté acá, que esté a mitad de camino.
¿Está? Entonces, ¿qué digo? El transformado del 0,1 es igual a 1/2 1, porque x vale 1/2 y sigue valiendo 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, defino los dos vértices en que se transforman, puntos característicos del triángulo. Bien, una vez que tengo eso, como lo que yo elegí de este lado forma una base, puedo aplicar el teorema fundamental. Bueno, ahora acá lo que hace básicamente es nuevamente lo que vimos en el ejemplo anterior. Busca el valor de alfa y de beta en función de la x y de la y. ¿Tá? O sea, primero arma el genérico en función de la base, como combinación lineal de la base. De ahí busco las coordenadas expresadas en los números, en las componentes del genérico. Una vez que tengo esto, aplico las propiedades de transformación, ¿tá? O sea, transformado acá la transformación la llama f, aplico la transformación f a toda la suma, aplico las propiedades de transformación de que la transformación de la suma es igual a la suma de las transformaciones y un escalar que multiplica un vector lo puedo sacar, reemplaza, hace la distributiva y obtiene el transformado definitivo. Quiere decir que si yo a cualquier vector de R2 le aplico esta transformación, va a generar en el codominio un vector que, si elijo vectores de este triángulo, van a caer en este triángulo. Esa es básicamente la idea. Esto es lo que a veces se llama transformación lineal geométrica, o sea, transformaciones geométricas, que después voy a hacerles un video particular de esto. Hay unos par de ejercicios en la guía, es el ejercicio 8 y 9 de la guía, que pide hacer este tipo de transformaciones, no de triángulos. Acá hay un temita. Fíjense una cosita, vamos a ir de vuelta a es el mismo triángulo, pasa que como está más limpito, lo voy a trabajar ahí. Vamos a este triángulo, ¿está? Bien, lo que voy a hacer, creí que estaba más limpito, lo que voy a hacer es borrar esto. Yo lo que quiero destacar es una cosita acá, porque esto después lo vamos a ver. A ver, yo tengo el triángulo que está acá. Fíjense una cosita, yo voy a marcar este vector que está dentro del triángulo y voy a marcar este vector que está dentro del triángulo. Esos dos vectores que están dentro del triángulo, si yo hago su suma, me va a dar, no sé, un vector acá, recuerden lo estoy haciendo a mano esto, y otro vector me va a dar por acá, paralelo, paralelo. Es decir, que la suma de los dos vectores me genera un tercer vector que está fuera del triángulo. Recuerden que para ser un espacio vectorial, yo tengo que la suma de dos elementos del subespacio vectorial tienen que caer dentro del subespacio vectorial. Está suma ley de composición interna. El triángulo no lo cumple. Entonces, vamos a ver, después les prometo hacerles un videíto explicando eso, que, claro, en matemática trabajamos con los números reales, vamos de más infinito a menos infinito, no hay problema, tenemos conjunto con todos los elementos, se cumple ser ley de composición interna, ley de composición externa, va a cumplir todo lo que se pide. Ahora, cuando nosotros como ingenieros queramos llevar esto a la práctica, vamos a tener un problema. Es imposible trabajar con infinitos números. ¿Tá? Supongamos que yo esto lo quiero hacer con un software que se encargue de hacer eso. No voy a poder trabajar. Entonces ahí surge algo que a mí me gusta destacarlo. En este tema lo vamos a poder ver. Es cómo tenemos que ir entrelazando, ir saltando de el mundo de la ingeniería al mundo de la matemática y van a ver cómo, digamos, la clave va a ser eso. Yo voy a partir de un concepto matemático.
cuando lo quiera aplicar a la vida real, a la ingeniería, me voy a encontrar con cosas que la matemática me pide que se cumplan y yo veo que en la naturaleza eso no se cumple. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que acotarlo. Voy a decir, bueno, supongo esto, esto, esto. Y empiezo a hacer en este caso el diseño. Empiezo a armar lo que me piden. ¿Qué es lo que pasa? Cuando lo estoy armando, me pueden surgir problemas, porque como yo cambié las condiciones de entorno, puede ser que lo que me dice la matemática inicialmente no lo pueda cumplir o me surjan algunos problemas. ¿Qué voy a tener que hacer? Volver al mundo matemático y buscar la solución por el lado matemático. Una vez que le encuentro la solución, vuelvo, vamos a decir, al mundo real, al mundo físico. ¿Tá? Pero bueno, eso después yo tengo preparado unas cositas y se los voy a mostrar en un video aparte. Si hay tiempo, lo meto en horario de clase. Si no, les doy un video aparte para que lo vean. Bien, volvamos al temario. Teníamos la transformación. Bueno, acá obtuvimos el transformado que nos permite obtener el segundo triángulo a partir del primer triángulo, pero recuerden que esta transformación no transforma solo al triángulo, transforma a todo el plano R2, ¿tá? Todo el espacio vectorial R2. Bueno, eh, acá hay un tercer ejemplo que ya les piden una condición. Le dice que encuentren una transformación que va de R2 a R2, pero en vez de gráfico le dice que genere una simetría respecto a la recta y igual a 3x. ¿Qué es esto de simetría? Fíjense, esta es la recta y igual a 3x, ¿está? Cuando x vale 1, la y vale 3, ¿está? Esta es la recta. ¿Qué es el concepto de simetría? A ver. Eh, Acá es una simetría bastante sencilla donde dice, si la simetría sobre el eje X, un punto que está, digamos, un lugar bajo el eje X, el punto simétrico va a ser un punto arriba. O sea, la simetría es un efecto espejo. O sea, estoy a la misma distancia, en este caso del eje o de la recta que me decían en el otro ejercicio. O sea, esta distancia es la misma distancia que hay acá del otro lado. ¿Está? Y se mide perpendicularmente. ¿Está? Esas dos distancias se hacen perpendicularmente. Entonces, en el caso de la recta, vamos a ver lo siguiente. La simetría, si yo tengo un punto, por ejemplo, vamos a decir que tengo un punto acá, la simetría de ese punto, yo tengo que trazar una recta a 90 grados con respecto a mi recta. Esta es la recta y igual a 3x que me pidieron la simetría. Acá falta poner que este es el eje X y este es el eje Y. Y entonces trazo una recta y la misma distancia de acá a la misma distancia de acá me va a dar la simetría. Que acá viene el tema. A ver, y presten mucha atención a esto. Yo quiero diseñar una transformación que cumpla eso. ¿Qué quiere decir? Que todos los puntos que están de este lado, todos los puntos que están de este lado, se tienen que transformar a un punto de este lado y viceversa, cumpliendo el concepto de simetría con respecto a la recta. Es decir, que este punto se va a transformar en un punto que esté del otro lado a la misma distancia de la recta que este punto. ¿Estamos de acuerdo? Eso básicamente. Ahora, eso no es fácil de obtener así a simple vista, porque yo para diseñar tengo que buscar, ya dijimos, dos puntos que cumplan eso, ¿está? Como es una transformación que va de R2 a R2, el teorema fundamental me dice que necesito el transformado de una base. El transformado de una base de R2 son dos vectores. Entonces yo tengo que buscar dos vectores que sean una base y ver su transformación, su transformado según esta condición. Esperen que limpie un poco esto. Ahora, no es tan fácil encontrar esos
esos puntos. Van a ver a lo que yo me refiero. X, y acá dijimos y igual a 3x. Fíjense una cosita. Por ejemplo, supongamos que yo tomo este punto que está acá. El menos 1 en X, 1 en Y. Estamos este punto que está acá. Yo lo que tendría que hacer es, eh, fíjense que estos 90 grados sería una recta que pasaría por este punto, y este punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que tendría que estar buscando es un punto sobre esta recta roja que esté a la misma distancia. Esta distancia que está acá va a ser un punto, no sé, por acá, por ejemplo. Entonces, fíjense que encontrar el transformado del menos 1, 1, voy a tener que hacer muchas cuentas. ¿Tá? Porque yo tendría que hacer, el menos 1, 1 es el vector que está acá, este vector que está acá. Y yo quiero este vector que está acá. Entonces, yo lo único que sé es que de este triángulo rectángulo que tengo acá, este triángulo rectángulo, esta distancia que está acá, es la misma, o sea, la altura de este triángulo es la misma que la altura de este triángulo. Pero yo tendría que encontrar la hipotenusa. ¿Se dan cuenta? Entonces tendría que primero calcular la proyección para calcular ese punto, que es la intersección con la recta igual a 3x. Entonces ahora tengo este triángulo completito. Una vez que tengo este triángulo, veo, no es nada fácil de calcular. Entonces, acá vienen las primeras condiciones de diseño. Lo que yo les decía es, a mí el teorema me dice, buscate, buscate la base de R2. Porque es una transformación que va de R2 a R2. ¿Está? ¿Busco cualquiera? Puedo buscar cualquiera. Pero busco los que me resulten más fácil encontrar su transformado. Entonces, de todos los posibles vectores, si yo agarro, por ejemplo, este punto, el 1, 3, ese es un vector que está sobre la misma recta. La simetría, ese efecto espejo que tengo sobre esa recta del 1, 3, o sea, ¿qué punto está a la misma distancia que el 1, 3? El propio 1, 3. Entonces, mi primer yo tomo el 1, 3 y voy a decir que el transformado del 1, 3 es el 1, 3. Fíjense qué fácil, no tengo que hacer ninguna cuenta. Busco un vector que sea fácil de encontrar su transformada. ¿Cuáles son fáciles de encontrar su transformada? Los que están sobre la misma recta que me piden, por ejemplo. Ahora, ¿cuántos vectores linealmente independientes puedo encontrar sobre esa recta? Uno solo. Ya encontré uno. O sea que yo necesito dos, porque el teorema fundamental me pide dos. Uno lo encuentro sobre la recta. ¿Por qué sobre la recta? Porque me hace las cuentas más fáciles. El segundo ya no va a poder ser sobre la recta. Entonces, ¿cuál busco de todos los posibles? Fíjense, yo necesito desplazarme en forma perpendicular a la recta. Entonces, si yo agarro un vector que sea perpendicular a la recta en el origen, el vector que genere su simetría va a ser un vector igual a él multiplicado por menos 1. Lo mando para el otro lado. El vector que esté acá, este que acabo de marcar en rojo, va a ser el que determina el punto simétrico con respecto a este punto. ¿Estamos de acuerdo? Para mantener los 90 grados de acá, el producto entre este vector y este vector, el producto escalar, me tiene que dar 0. Entonces, si este es el 1, 3, yo lo que tomo es el menos 3, 1. Es decir, cambio de lugar las componentes, a uno de los dos le cambio el signo, y entonces el producto escalar entre este vector y este vector, entre este vector y este vector, me va a dar 0. Es decir, que el vector azul es perpendicular al vector verde, que es el de la recta. Entonces ya tengo este punto. Y este punto, si yo hago una simetría, ¿en qué se va a transformar? Se va a transformar en el menos 3 va a pasar a ser 3. Y el 1 va a pasar a ser menos 1. Porque lo que tengo que hacer cuando estoy sobre el origen, para obtener el opuesto, el simétrico, lo único que tengo que hacer es multiplicar por menos 1.
Entonces, el segundo vector que adopta es el menos 3, 1. Y va a decir que el menos 3, 1 se transforma en el 3, menos 1. Acabamos de tener el transformado de dos vectores que garantizan la simetría con respecto al eje, perdón, a la recta y igual a 3x. Una vez que tengo definido esto, digo que el transformado que estoy buscando tiene que cumplir con estas dos condiciones, me estoy garantizando que lo que estoy obteniendo es una transformación que genere una simetría con respecto a la recta y igual a 3x. Después lo que tengo que hacer es lo mismo que hicimos antes. O sea, la clave de estos ejercicios, lo interesante de estos ejercicios es llegar a esto, la condición de diseño de la transformación. Después, analíticamente, siempre tenemos que hacer lo mismo. Plantear las ecuaciones, encontrar los coeficientes, los escalares, las coordenadas, como lo quieran llamar, en función de las componentes del vector original, aplicar transformación de todos lados, aplicar las propiedades de transformación, reemplazar los transformados que conozco, distributiva, juntar todo, tengo las ecuaciones de la transformación. ¿Tá? Esto no cambia nunca. Esto, o sea, cambian los números, por supuesto, pero el procedimiento siempre es el mismo. La clave de estos ejercicios es esta parte, el armar las condiciones para la transformación. Y esto es lo que yo le digo, esto fue diseñar, yo tuve que aplicar criterios para elegir. Yo podía elegir cualquier vector, pero tuve criterio. Dije, elijo números que me hagan las cuentas fáciles. Busco vectores que me hagan las cuentas fáciles. Aplico el teorema fundamental. El teorema fundamental que me dice, necesitas el transformado de una base. Una base, en este caso, ¿de quién? De R2, una base del dominio. Eso es lo que me dice el teorema fundamental. ¿Qué vectores son? Los elijo yo. ¿Cómo los elijo? Elijo lo que me conviene, lo que me hace las cuentas más fáciles. ¿Está? Bien. Acá hay otro ejemplo que es interesante. Reparte tres casos. ¿Tá? No dice calcular la transformación, simplemente dice analizar si existe y es única las transformaciones que tienen ciertas condiciones. Entonces, fíjense, acá lo desarrolla, lo explica detenidamente, pero van a ver que es bastante sencillo. Fíjense, primer caso, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. A simple vista se ven que son tres vectores linealmente independientes. Es decir, que esta transformación existe y es única, no cabe duda. Vamos al caso B. El caso B, fíjense, tengo el transformado del 1, 0, 0, el transformado del 0, 1, 0, y el 1 menos 1, 0, se forma como el 1, 0, 0 menos el 0, 1, 0. O sea, si yo al primer vector le resto el segundo vector, obtengo el tercer vector. Entonces, ya no es una base. Entonces, como nosotros sabemos que el transformado de B1 más B2 tiene que ser igual al transformado de B1 más el transformado de B2, y yo sé que el tercer vector que me dieron, es la resta entre los otros dos vectores, el transformado también tendría que ser la resta. Si yo al primer vector le resto el segundo vector, me genera el 0, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero a mí me piden que el 1 menos 1, 0 genere el 1, 0, 0. ¿Esto qué quiere decir? Que esto que está acá no se puede hacer con una transformación lineal. Esto no es una transformación lineal. No existe, no existe una transformación lineal que cumpla esto. En cambio, en el caso C, nuevamente tengo el 1 menos 1, 0, es decir, que lo armo como la resta. Ahora me dicen que el primero se transforma en esto
y el segundo se transforma en esto. Si yo hago la resta entre estos dos, genero el 0, 0, 0. Quiere decir que existe una transformación lineal. Pero esta transformación lineal no es única. ¿Por qué no es única? Porque como el tercer vector que me dieron, la tercera condición, no es una base, para poder diseñarla, yo voy a tener que inventar, yo voy a tener que definir una tercera transformación. O sea, yo voy a decir, bueno, el transformado del 0, 0, 1, por ejemplo, que el transformado del 0, 0, 1 va a formar una base con el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0. El transformado de esto yo voy a decir, por ejemplo, que es el 1, 1, 1. Si yo digo esto, ahí voy a tener una transformación. Pero yo puedo decir que el transformado de esto es igual, también podría poner, es igual al 1, 0, 1. Y si escribo esto en el transformado, la transformación va a ser otra. Y según lo que yo ponga acá, o según lo que yo ponga acá, las transformaciones van a ser distintas. Por lo tanto, no es única. Va a existir porque lo que me pidieron se puede cumplir. Esto lo puedo cumplir con una transformación lineal. En el caso B, esto que está acá, no lo puedo cumplir porque no cumple con la definición de transformación lineal. Pero acá sí cumple con la definición de transformación lineal. Lo que pasa que le falta información. Voy a tener que suponer yo lo que falta para obtener la transformación. ¿Se entiende? Entonces, caso A es transformación lineal, o sea, existe la transformación lineal y es única. Caso A, perdón. Caso B, no existe transformación lineal. Y caso C, existe pero no es única. Son las tres posibilidades que podemos desprender de lo que vimos del teorema fundamental. Esto que acabo de hacer así cortito y rápido yo, lo resuelve paso a paso, ¿está? Lo va explicando todo en el PDF, lo pueden volver a ver en forma más detenida, cualquier duda como siempre me consultan. Es importante que lo entiendan, es un tema muy interesante y repito, es empezar a pensar como un diseñador en ingeniería. Bien. Otro ejemplito para que hablan, hace una reflexión sobre otro eje, lo dejo para ustedes. Acá es una reflexión en R3. Tanto hay que hacer lo mismo que hicimos antes, pero trabajando sobre planos. Lo dejo para que lo miren, está todo resuelto. Algún ejercicio, este es otro tipo de ejercicio. En vez de decirte reflexión, te dicen, por ejemplo, quién es el núcleo, te dicen quién quiere que sea la imagen. Bueno, te van dando distintas condiciones, en la guía hay muchos ejercicios de este tipo, para que uno busque, aplicando el teorema fundamental, las condiciones necesarias para formar la transformación lineal. Fíjense que, por ejemplo, en este ejercicio, este no es un ejemplo, les pide una transformación que va de R3 a matrices de R de 2 por 2. Lo que sí pide en el caso 1, pues son caso 1 y caso 2, o pide que verifiquen las dos condiciones, perdón, no es caso 1 o caso 2, sino que son dos condiciones. Entonces, si yo estoy en R3, yo necesito el transformado de tres vectores. ¿Está? Tres vectores de R3. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es completar, completar los datos ahí. Entonces, a mí me dice que el 1, 1, 0 forma parte del núcleo. ¿El núcleo qué es? Los vectores que se transforman en el nulo. Eso quiere decir que el transformado del 1, 1, 0 se tiene que convertir en la matriz nula de 2 por 2. Se tiene que convertir en 0, 0, 0, 0. Esa es mi primera condición. Y luego, lo que me pide, espera que cambiamos de color, lo que me pide es que la imagen esté formada por matrices que cumplan esto, de 2 por 2, que cumplan esto, que A
sea igual a A traspuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo la matriz genérica que sería A, B, C, D, y yo quiero que sea igual a su traspuesta, que la traspuesta, ¿qué forma tiene? Tiene la forma A, C, B, D. ¿Estamos de acuerdo? Yo qué es lo que tengo, qué es lo que necesito para que se cumpla eso, que B y C sean iguales. B tiene que ser igual a C. ¿Estamos de acuerdo? A y D pueden tener cualquier valor, pero B y C tienen que ser iguales. Entonces, yo acá tendría que escribir dos matrices que me garanticen generar, porque con esto voy a poder generar todas las matrices del otro lado, por el tema fundamental de lo que decíamos, en realidad sí, por la condición de transformación lineal, que puedo armarlo con la suma, ¿verdad? Eh, entonces, yo acá tengo que escribir dos matrices que me garanticen generar del otro lado matrices que cumplan con esto. ¿Está? Dice, la imagen está incluido tal que A pertenece a los reales, tal que A sea igual a A traspuesta. Por ejemplo, yo podría poner la matriz 1, 1, 1, 0 y la matriz 0, 1, 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Acá garantizo que siempre la contradiagonal, cuando yo sumo estas dos matrices, me va a generar otra matriz que sea que cumpla con esto, que A sea igual a traspuesta. La diagonal principal sí pueden ser distintas. ¿Está? ¿Y acá qué va? Cualquier vector que entre los tres sean linealmente independientes, porque yo necesito una base de R3. Por ejemplo, yo podría poner acá el 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque los canónicos son los más fáciles. Y acá pongo el 0, pero no puedo poner el 1, porque si yo acá pongo el 1, estos dos me forman el de arriba, el azul. Entonces vuelvo a poner un 0 y lo que pongo es el tercer canónico. Ahora, fíjense una cosita, yo acá podría haber puesto otro vector. ¿Tá? Vamos a... Esta sería una posible transformación, pero yo podría quitar esto y acá poner, no sé, vamos a poner el... esperen que cambio. Vamos a poder poner, no sé, el 2, 1. ¿Está? El 2, 1 también es un vector LI. Ahora, con este vector que acabo de poner ahí, tengo una nueva transformación que cumple lo pedido. ¿Está? Pero o sea, cumple con el núcleo que me pidieron y cumple con la imagen que me pidieron. Entonces yo puedo obtener distintas posibilidades según cómo yo defina esto que está acá. Esto yo lo puedo definir de distintas formas. Por supuesto que el 2, 1, 0 me va a hacer las cuentas un poquito más complicadas que el 1, 0, 0 que puse primero. Ahí es donde digo que les conviene buscar la combinación de vectores de base e incluso también la imagen. Si uno la imagen la puede expresar de una forma más sencilla, mejor, que me facilite las cuentas. Por ejemplo, ¿verdad? Uno de los criterios que vamos a usar para diseñar matemáticas es facilitar las cuentas.